En las sombras del poder global hay organizaciones que no necesitan banderas ni himnos para dominar territorios enteros. Grupos que han impuesto sus propias leyes, con sangre, secretos y silencio. La Yakuza, el imperio criminal japonés que mezcla rituales ancestrales con negocios modernos, donde cada tatuaje cuenta una historia y cada dedo cortado es una promesa rota. La banda de la Magliana, la oscura maquinaria romana que tejió alianzas con la mafia, los servicios secretos y hasta el Vaticano, convirtiendo las calles de Italia en un tablero de traiciones. La mafia negra, una red temida que nació entre la desesperación y la violencia, expandiéndose desde los guetos más duros hasta estructuras criminales de alcance internacional. Tres mundos distintos, un mismo lenguaje, el del miedo, el poder y la supervivencia. Mafias del mundo. Filadelfia, estado de Pensilvania, década de los 60. El panorama del crimen organizado se caracterizaba por una compleja interacción entre los grupos de la mafia italoamericana y los sindicatos delictivos afroamericanos emergentes, fragmentados y descoordinados en comparación con sus contrapartes de origen europeo. Las actividades generalmente giraban en torno a robos a mano armada, juegos de dados ilegales y otras formas de delitos menores. Solo algunos de sus miembros se dedicaban a lo más lucrativo: la extorsión y el tráfico de drogas. La dinámica social de los barrios afroamericanos durante esta época estaba fuertemente influenciada por el racismo sistémico y la privación de derechos económicos que a menudo empujaban a los jóvenes hacia las empresas delictivas como medio desesperado de supervivencia. La transición de las pandillas callejeras desarticuladas a un entramado delictivo más estructurado se produjo con la formación de la denominada mafia negra, creada por exmiembros de pandillas existentes que buscaban consolidar el poder y el control sobre las actividades ilegales en los barrios negros. Samuel Christian, un antiguo miembro de una agrupación comunista afroamericana llamada Pantera Negra y quien más tarde se convirtió al Islam, surgió como una figura destacada dentro de esta nueva organización que comenzó a ejercer una influencia significativa sobre el tráfico de drogas y la extorsión en la ciudad. Pero el éxito inicial de este grupo delincuencial tuvo un alto costo. A medida que el crimen organizado se afianzaba, los afroamericanos que preferían negocios legítimos comenzaron a huir de la ciudad. Propietarios de bancos, farmacias, tiendas y terratenientes abandonaron sus sueños, dejando atrás un vacío que la mafia negra se apresuró a llenar. Les avergonzaba todo lo que sus compañeros de religión y de etnia estaban haciendo. Mientras tanto, en el sur de Filadelfia, Angelo Bruno, el jefe de la familia criminal italoamericana en la ciudad, intentó reprimir el tráfico de drogas. No obstante, su esfuerzo fue en vano ante la marea creciente de traficantes de Nueva York, como la familia Gambino, que vieron en el grupo delincuencial emergente una oportunidad de negocio. La colaboración entre estos gángsteres y los capos de la droga negros se convirtió en un fenómeno inevitable, un matrimonio de conveniencia que desdibujó las líneas entre razas y sectas criminales. La situación se tornó aún más compleja cuando Frank Matthews, un capo de la droga negro de Nueva York, rompió el monopolio de la mafia italoamericana sobre el suministro de heroína. Bruno, a pesar de su aversión al narcotráfico, se vio obligado a hacer la vista gorda ante los gángsteres que hacían negocios con los capos de la droga negros. La necesidad de mantener el flujo de dinero y cumplir con las obligaciones financieras hacia las 5 familias de Nueva York superó cualquier principio moral que pudiera haber tenido. Así, en 1968, en pleno corazón citadino, la mafia negra emergió con una jerarquía meticulosamente diseñada. Sus líderes, un grupo de 14 individuos con una edad media de 29 años, se sentaron en la cima de una pirámide que prometía disciplina y control. Los miembros y asociados plenos eran clasificados como la primera parte, mientras que los de menor rango, esos que apenas comenzaban a escalar la rígida estructura, eran despectivamente llamados los pequeños hermanos. Cada reunión se convirtió en un ritual casi sagrado, celebradas en diversos lugares, aunque la dirección pronto decidió que el papel era un enemigo peligroso. La asistencia promedio oscilaba entre 40 y 60 participantes, todos ellos con un juramento de secreto que pesaba sobre sus hombros como un yunque.
La deslealtad no solo era mal vista, era un pasaporte directo a la muerte. Para asegurarse de que nadie se atreviera a traicionar la causa, los miembros de la primera parte eventualmente asistían a las reuniones con alguno de los pequeños hermanos con los ojos vendados. Naturalmente, las cosas no son estáticas, y menos en las aguas que estos personajes navegaban. Por eso, el 19 de abril de 1969, Nathaniel Williams, uno de los fundadores del grupo, se encontraba en una situación que, a primera vista, podría ser una simple coincidencia, pero sus colegas no creían en eso. Ese tipo, que había hecho de la dirección y realización de los juegos de dados su modus operandi, no estaba presente en la partida de esa noche. ¿Coincidencia? La verdad, no. Mientras los líderes organizacionales disfrutaban de su juego, dos delincuentes decidieron irrumpir en la sala y robar a los jugadores. Las primeras sospechas comenzaron a recaer sobre él y en cuestión de horas, la noticia de la supuesta traición llegó a los oídos de los cabecillas de la mafia negra. La narrativa se tornó aún más oscura cuando se sugirió que él había conducido el coche de escape de los ladrones, un detalle que, aunque no confirmado, añade un toque fuerte a la historia. 1 hora y media después del robo, la situación se tornó aún más dramática. Testigos afirmaron haber visto a dos hombres sacar a Williams de un bar a punta de pistola. La escena culminó con el hallazgo de su cuerpo, encontrado con 4 balas en la espalda en una zona aislada cerca de una base naval al sur del asentamiento urbano. La policía, en un intento de dar sentido a este acto de violencia, describió el asesinato como una ejecución de la mafia negra, un término poco usual en aquel entonces, pero que se haría cada vez más popular. Al mes siguiente, con el cuerpo anterior aún tibio, Richard James, un miembro con un importante historial criminal, con 31 arrestos documentados para la fecha, decidió golpear al comisionado adjunto de seguros de Pensilvania, David Trulley. La razón detrás de este ataque no era otra que la investigación de ese hombre sobre un caso de fraude de seguros, un tema que, por supuesto, no era del agrado de los mafiosos. Armado con un tubo de plomo, James se convirtió en el protagonista de un episodio de violencia que lo llevó a ser arrestado en Nueva York, siendo este el 32º de su carrera. Y a todas estas, el 12 de agosto de ese mismo año, la historia dio un giro inesperado cuando Jerome Barnes fue arrestado por el asesinato de Nathaniel Williams. Sin embargo, la justicia decidió que no había suficientes elementos probatorios para mantener los cargos. La policía no pudo encontrar un solo testigo que pudiera identificarlo como culpable. Dentro de las vueltas que da la vida, casi un mes después el propio James murió de una sobredosis de drogas en una cárcel local. Los archivos del Departamento de Policía de Camden indicaron que el fallecido había sido enviado a Nueva York por órdenes de Eugene Baines para ejecutar un contrato de homicidio, pero en el camino mató a una mujer y a un niño, además de herir al hombre que realmente debía eliminar. La investigación posterior a su muerte llevó a la policía a concluir que la sobredosis no fue un simple accidente, sino un plan meticulosamente orquestado para asegurar su silencio. Así llegamos a la década de los 70, con la mafia negra robusta y trabajando a toda capacidad. Podría decirse que eran imbatibles, y los hechos así lo confirmaban, porque el 4 de enero de 1971, 8 integrantes llevaron a cabo uno de los robos más brutales que la ciudad había presenciado. Aquellos caballeros entraron en la tienda de muebles Dubrow en South Street haciéndose pasar por clientes. Una vez allí, los asaltantes sacaron sus armas y con una frialdad escalofriante obligaron a los empleados a tirarse al suelo en la parte trasera de la tienda. Los empleados, que solo estaban cumpliendo horario para ganarse la vida honradamente, fueron atados con cinta y un cable eléctrico, convirtiendo un lugar de trabajo en un escenario de pesadilla. 13 de ellos fueron golpeados y 2 recibieron disparos. Un conserje, que simplemente hacía su trabajo, tuvo la mala suerte de encontrarse en el lugar equivocado y en las circunstancias equivocadas fue asesinado a tiros. Como si esto no hubiera sido suficiente, uno de los empleados comenzó a portarse grosero y desafiante. No podía hacer nada, pero hablaba en términos amenazantes. Los ladrones no eran muy pacientes, por eso le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Una vez que se sintieron satisfechos, los bandidos se dirigieron a la oficina, donde robaron lo que pudieron y luego le prendieron fuego para borrar cualquier evidencia que los implicara.
La alarma de incendio sonó y en un acto de desprecio absoluto, los delincuentes huyeron del lugar, pasando por encima del cuerpo de una de sus víctimas. Las secuelas del robo tuvieron una amplia cobertura mediática y los periodistas de una emisora radial enfrentaron peligros al llegar al lugar mientras los perpetradores aún estaban cerca. La escena final fue tan grotesca que el comisionado de policía de Filadelfia, Frank Rizzo, se expresó del robo de Dubrow en los siguientes términos: «Es el crimen más brutal que he visto jamás». Sonaba rudo, pero quizá para los perpetradores se sentía como un halago. Casi a la par de estos eventos, el grupo continuó su rastro de violencia con el asesinato de Velma Green, una mujer cuya vida se apagó justo en la puerta de su propio apartamento. Las circunstancias que rodearon su muerte estaban relacionadas con el trágico final de su hermano Wardell Green, que ocurrió tan solo una semana antes de que le quitaran la vida a ella. Wardell había recibido un disparo de Russell Barnes, un miembro del grupo ilícito, por razones que aún no están claras, y ella tenía previsto testificar contra ese señor por lo ocurrido con su hermano. Para su desgracia, antes de que pudiera abrir la boca y decir lo poco o mucho que sabía, recibió un disparo mortal mientras abría la puerta de su casa, lo que la silenció como posible testigo. El año siguiente, 1972, la historia continuó su curso de sangre con la muerte de Richard Harris. Este hombre, que se había asociado a James Smith en un negocio de narcotráfico y luego lo había estafado, encontró su final en un bar en las calles 17 y Dauphin. Pero poco después, el propio Smith fue asesinado en un estacionamiento en 3700 Brown Street, víctima de su propia traición a Tyrone Palmer. El domingo de Pascua, la violencia y el caos se apoderaron de Atlantic City cuando ese mismo sujeto, también conocido como Mr. Millionaire, recibió el mismo final. Este prominente traficante de cocaína y heroína, que actuaba como el representante de los narcotraficantes de Nueva York en Filadelfia, recibió un disparo en la cara en el Club Harlem, un lugar que, irónicamente, debería haber sido un refugio de celebración. La noche del asesinato, 5 miembros de la mafia negra se acercaron a la mesa de Palmer. Se produjo un tiroteo que acabó con su vida, la de su guardaespaldas, Gilbert Satterwhite, y la de otras 3 mujeres que los acompañaban. La violencia fue intensa y más de 20 personas resultaron heridas en el fuego cruzado. El suceso recibió una gran publicidad debido a su carácter descarado y a la gran cantidad de testigos presentes. Se cree que el mismísimo fundador del engranaje criminal, Samuel Christian, fue quien le disparó directamente en la cara. Para él, era el momento perfecto para ajustar cuentas en medio de una multitud cercana a las 1000 personas. El tipo huyó de la zona para evitar ser arrestado, pero finalmente fue relacionado con la fechoría. Tuvo que sustituirse ese calendario por el siguiente para que la mafia negra alcanzara un nivel de notoriedad que la catapultó a la atención de los medios nacionales, y no por razones que uno podría considerar admirables. El 18 de enero, un grupo de bandidos llevó a cabo un evento que quedó registrado con tinta indeleble en la historia de la brutalidad. Todas las víctimas eran miembros de la familia de Hamas Abdul Kaalis, un líder de un grupo musulmán negro Hanafi con sede en Washington. La razón detrás de esta atrocidad fue una carta que había escrito a los miembros de la Nación del Islam, en la que denunciaba a su líder, Elijah Muhammad, como un falso profeta y acusaba a algunos de sus seguidores de ser meros gánsteres que estaban manchando el nombre de la religión. El día de la masacre, varios afiliados musulmanes negros de la ciudad pensilvana viajaron a la capital federal, Washington, D.C. Se hicieron pasar por individuos interesados en comprar literatura sobre el movimiento que él lideraba. Una vez dentro de la casa, revelaron sus verdaderas intenciones, lo que llevó a una confrontación violenta. El hijo de Kaalis fue el primero en ser asesinado, seguido por Abdu Nur. 2 niños que escasamente llegaban a los 9 años de edad fueron ahogados en una bañera del piso de arriba, y su nieta, una pequeña de apenas 9 días de nacida, recibió el mismo destino en un lavabo. Bibi, una de las esposas de Hamas, se vio obligada a presenciar estas atrocidades contra los niños justo antes de recibir 8 disparos mortales. Amina, la hija, recibió 5 disparos. Eso sí, después del tercero,
Uno de los matones le dijo en tono fúrico: «Sabes que tu padre escribió esas cartas, ¿no? ¿No sabes que no puede hacer algo así? ¿No lo sabes?» No hubo respuesta. Luego le propinaron los dos restantes. No sabían si ya había fallecido o seguía viva, pero no continuaron porque el arma se había atascado. Fue la única sobreviviente, aunque quedó gravemente afectada de salud física y mental. No obstante, la historia no terminó ahí. La dificultad de obtener pruebas que pudieran llevar a los culpables ante la justicia desencadenó el colapso emocional de Kaalis, creyendo que la nación del Islam estaba involucrada y que los perpetradores eran meros peones. Tuvo que pasar un tiempo para apreciar las secuelas de este evento. Mientras tanto, continuó la racha de agresividad. Otro golpe llegó con el asesinato de un traficante de drogas llamado Mayor Benjamin Coxon, quien sorpresivamente se había postulado como candidato a alcalde de Camden. La ambición política no le salvó de la ira de Ronald Harvey y otros miembros de la mafia negra, quienes le dispararon en su casa en Cherry Hill, Nueva Jersey. La razón detrás de este acto de violencia fue una deuda de $200,000 derivada de un negocio de heroína que había salido mal. En Camden, la violencia continuó con la muerte de Hilton Stroud y Walter Tillman, quienes interceptaron un envío de droga que originalmente estaba destinado al capo Eugene Baines. Igualmente, Thomas Farrington fue despedido a tiros por Charles Russell, siguiendo órdenes de George Abney, todo por una disputa sobre el derecho a vender drogas en un área designada. Así, ese intempestivo y sanguinario año se convirtió en uno marcado por la violencia y la traición, tanto así que la mafia negra de Filadelfia se convirtió en un fenómeno imposible de ignorar. Su crecimiento desmesurado y la serie de crímenes de alto perfil que cometían comenzaron a atraer la atención no solo de los medios de comunicación, sino de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El Philadelphia Inquirer, en una nota con aires de revelación, dejó claro lo siguiente: «La mafia negra es real. Esto no es una fantasía policial, ni la quimera de un periodista, ni un mito cinematográfico. Se trata de un sindicato de delincuentes negros que ha estado creciendo sin control en Filadelfia durante los últimos 5 años. Se convirtió en un poderoso cártel criminal con comandantes, fuerzas de seguridad, soldados, financieros, reuniones de negocios regulares y territorios asignados. Se especializa en drogas, extorsión y asesinato, y también está interesado en la usura, las loterías y la prostitución. Tiene un fondo de guerra que financia drogas y juegos de azar y compra a los mejores abogados». La descripción era tan vívida que casi se podía imaginar a los mafiosos de tez oscura en sus trajes rimbombantes contando billetes en una habitación llena de humo. Esa organización había logrado lo que muchos negocios legítimos solo sueñan: un territorio asignado donde podían operar sin temor a la competencia. A la par, para tratar de encubrir sus actividades criminales, establecieron 3 proyectos comunitarios que, en teoría, buscaban mejorar la vida de los residentes de aquella ciudad. Utilizaron organizaciones sin fines de lucro como fachada para sus operaciones y crearon otras para luchar contra la violencia de las pandillas rivales, pero en el fondo sabían que eran ellos mismos quienes alimentaban la barbarie. Y así, mientras los ciudadanos de a pie luchaban por sobrevivir, ese grupúsculo prosperaba, convirtiendo la infamia en un negocio lucrativo. Cada nuevo golpe contra la ley, cada nuevo escándalo, solo servía para consolidar su reputación como una de las agrupaciones más salvajes de la época. Pero en septiembre de 1974, la mafia negra se encontró en el centro de una tormenta perfecta cuando 21 de sus miembros fueron arrestados en una redada al amanecer llevada a cabo por agentes de la DEA y del Departamento de Justicia. La operación fue el resultado de un trabajo de inteligencia que se había estado gestando durante semanas. Se rumorea que una de las fuentes que condujo a estos arrestos fue Charles Robinson, activista de un grupo comunitario que estaba controlado por pandillas y cuñado de uno de sus destacados miembros, James Fox. Ese hombre, quien decidió convertirse en informante, no solo estaba preocupado por su propia seguridad, sino que temía por su familia a medida que la influencia de la mafia negra se expandía sin límites ni vergüenza sobre su vida. Su traición no fue solo un acto de supervivencia, también estaba motivada por el temor a la inevitable investigación sobre el uso de los fondos que la organización delatada había recibido como subvenciones gubernamentales, en un oficio donde la infamia y la corrupción
a menudo van de la mano, la posibilidad de que sus actividades ilícitas fueran expuestas era un riesgo que Robinson no estaba dispuesto a correr. Sin embargo, su decisión de hablar no fue fácil, especialmente considerando que Fox supuestamente había intimidado a su familia, con un enfoque particular en su madre. Contra todo pronóstico, eligió el camino de la delación, un acto que, aunque valiente, lo colocó en la mira de la venganza y de la falta de escrúpulos. La evidencia que llevó a los arrestos fue el resultado de casi 3 semanas de escuchas telefónicas a los integrantes del equipo, un esfuerzo que demuestra que, a pesar de su poder y su aparente invulnerabilidad, ninguno de ellos era invencible. Los gánsteres fueron acusados de una variedad de delitos que incluían la distribución de heroína y cocaína, violación y asesinato. Sí, la misma formación que había prosperado en la oscuridad se encontraba ahora expuesta a la luz del día y sus miembros enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Otro que corrió la misma suerte al poco tiempo fue su líder, Samuel Christian, ahora símbolo de la decadencia del grupo delincuencial. Arrestado en Detroit por un tiroteo, robo e intento de asesinato de un oficial de policía en una tienda de discos de Harlem 3 años antes, enfrentó un futuro incierto. Las penas de prisión que le esperaban oscilaban entre 15 años y cadena perpetua, pero ni siquiera los arrestos masivos pudieron frenar el terror que todos ellos sembraban en las calles. De hecho, ese mismo año, la violencia alcanzó un nuevo nivel de brutalidad cuando George Abney fue decapitado. La razón detrás del salvajismo fue un conflicto sobre la división de las ganancias de la red de distribución de drogas que había pertenecido al previamente liquidado Tommy Cadillac. Claro, no hubo acuerdo y resolvieron la disputa de la forma más efectiva y sangrienta posible. Por otro lado, James Henry Price, un hombre que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado, fue sospechoso de colaborar con la policía en el caso del asesinato de la familia del religioso Hanafi. Ciertamente, había estado cooperando con las autoridades, pero nunca testificó por temor a represalias de sus antiguos asociados. Su decisión de no testificar fue influenciada por las amenazas de la Nación del Islam que fueron transmitidas por el ministro Louis Farrakhan, advirtiendo contra la cooperación con el gobierno. Fue encontrado torturado y ahorcado en su celda en la prisión de Holmesburg. Con todo ello, la verdad detrás de su traición era aún más retorcida. El rumor de que Price había traicionado a la mafia negra había sido iniciado por las autoridades para obligarlo a cooperar. A pesar de todo, las circunstancias exactas y las identidades de los responsables de su fatal destino siguen sin estar claras. Como era de esperarse, la violencia no se detuvo. 2 años después, Louis Gruby, un antiguo recepcionista de la tienda de muebles Dubrow, fue asesinado en su casa junto a su esposa, Jetta. Ambas atrocidades ocurrieron mientras Robert Mims, un líder del grupo delincuencial, estaba apelando su condena por el cruento robo ocurrido 5 años antes. La víctima mortal había sido un testigo clave en el juicio de Robert, ayudando a la policía a crear un retrato compuesto de uno de los perpetradores. A pesar del momento y de su papel como testigo, no había ninguna prueba que vinculara a Mims directamente con la muerte. La mafia negra, conocida por sus tácticas despiadadas, tenía un historial de atacar a individuos que cooperaban con las fuerzas del orden. Lo sucedido con Gruby encaja en este patrón, ya que había proporcionado un testimonio crucial contra el grupo. Por otra parte, pasó el tiempo y las heridas de Hamas Abdul Khaalis seguían abiertas, por lo tanto, llevó a cabo un ataque en 1977, también conocido como el asedio de Hanafi, un incidente terrorista que tuvo lugar del 9 al 11 de marzo en Washington, D.C. En el incidente participó un grupo de 12 miembros armados de la secta que él dirigía, tomando 3 edificios de la ciudad y como rehenes a casi 150 personas. Los lugares atacados incluían la sede de B'nai B'rith, el centro islámico de Washington, y el edificio del distrito. El asedio comenzó cuando 7 miembros del grupo religioso irrumpieron en la sede de B'nai B'rith y tomaron los primeros 100 rehenes. Poco después, 3 hombres entraron en el centro islámico de Washington y capturaron a 11 rehenes. Más tarde ese día, 2 miembros de Hanafi entraron en el edificio del distrito, donde mataron a un periodista e hirieron mortalmente a un oficial de policía durante un breve intercambio de disparos.
La principal motivación de Callis para el ataque fue llamar la atención sobre el asesinato de miembros de su familia, de los cuales al menos 4 eran niños, a manos de la mafia negra. Durante el asedio, exigió que el gobierno federal entregara a los hombres condenados por matar a su familia. También pidió la cancelación de la película Mohammed, Mensajero de Dios, que consideraba un sacrilegio. El enfrentamiento terminó después de 39 horas cuando los pistoleros Hanafi se rindieron, gracias en parte a la intervención de 3 embajadores musulmanes que negociaron con el predicador. El 14 de abril tuvo la suerte de tantos otros Taasmaya Lang, manager y novia del famoso cantante Teddy Pendergrass. Lang fue acribillada a tiros en la puerta de su casa en Mount Airy, a pocos minutos de la medianoche. La bala entró en su brazo izquierdo y luego le atravesó el pecho, causándole heridas fatales. Fue declarada muerta en el hospital Germantown poco después de su llegada. Las circunstancias en torno a este fatal desenlace son misteriosas, ya que nadie fue condenado por el crimen. Abundan las teorías, incluida la especulación de que su homicidio podría haber estado relacionado con sus tratos profesionales, en particular con su pareja. Hubo rumores de que Pendergrass no estaba satisfecho con los términos de su contrato de representación, que favorecía económicamente a Taaz. Además, hubo rumores sobre las conexiones de él con los gánsteres de la mafia negra, que algunos creían que podrían haber jugado un papel en su muerte. El control de la mafia negra sobre el submundo criminal de Filadelfia se estaba aflojando para esta época, con los arrestos, asesinatos y traiciones internas que venían experimentando desde hace años. Su influencia y cohesión fueron menguando. La capacidad del grupo para intimidar a los testigos y evitar la cooperación con las fuerzas del orden, que durante mucho tiempo había sido un sello distintivo de su poder, comenzó a erosionarse. Ciertamente, con aquellas dificultades continuaron evolucionando, con la aparición de nuevas generaciones y la ambición desbocada de los miembros aún activos, pero nada era lo mismo. Así las cosas, 1980 fue testigo de las últimas operaciones delincuenciales conocidas de la organización. Barry Kelly fue asesinado como represalia por el testimonio incriminatorio en un caso de robo y secuestro contra su padre, Ernie Kelly, miembro de la mafia negra. Ese mismo año, Larry Frazier disparó y mató a Frederick Armour. Los detalles exactos de su muerte están vinculados a una disputa territorial por el tráfico de estupefacientes en las Richard Allen Homes, al norte de Filadelfia. En aquel complejo habitacional público se había vuelto cotidiano el tráfico de drogas y la violencia relacionada con esta actividad, ganándose la reputación de ser uno de los proyectos de vivienda más inseguros durante aquellos años. Con estos nuevos incidentes como trasfondo, surgió la denominada Mafia Negra Junior, como un fénix de cenizas, un intento de emular a sus predecesores, pero con un giro que solo la cultura callejera podía ofrecer. Los fundadores de la Junior, Aaron Jones, Mark Casey y Leonard Patterson, eran jóvenes que habían crecido con aires de rebeldía, y viendo cómo la estructura se hacía añicos frente a sus ojos y cada día se hacía más inoperante, decidieron que era hora de tomar el control. Así, ya entrados en el año 86 del siglo pasado, en un rincón clandestino de la ciudad se gestó la idea de un sindicato que rivalizara con la Cosa Nostra. La fascinación de Aaron Jones por la película El Padrino no era solo un capricho cinematográfico, era un manual de instrucciones para la vida que deseaban construir. El año siguiente, en marzo, fue el nacimiento oficial de la Mafia Negra Junior, justo cuando la epidemia del crack comenzaba a arrasar con todo a su paso. De esa forma, fueron inicialmente un grupo de tráfico de drogas ultraviolento que operaba en la sección Germantown de la ciudad. A diferencia del grupo antecesor, que se centraba en infinidad de actividades ilícitas, la Junior estaba más especializada en el tráfico de drogas. Asimismo, su estructura más ágil y descentralizada le permitieron adaptarse a las cambiantes estrategias de aplicación de la ley y la dinámica de la comunidad. Los 3 fundadores, con sus anillos de oro brillando en sus dedos, se convirtieron en los nuevos capos de un imperio que prometía riquezas inimaginables. Mientras tanto, la vieja y desarticulada mafia negra languidecía, parecía más un infame recuerdo lejano que un imperio ilícito. Finalmente, la notoriedad del robo de Dubrow
no se apagó con el tiempo. Más bien, el famoso escritor de novelas policíacas William Edmund Butterworth III decidió que era un tema digno de su pluma, escribiendo una novela basada en este crimen. El testigo la tituló, y fue publicada en 1992 y pertenecía a la serie Insignia del Horror, inspirada en la policía de Filadelfia. De algún modo, la inescrupulosa organización continuaba viva y coleando a través de la ficción. Italia, años 60. Una orden de remisión a juicio decía las siguientes palabras. En aquella época, en Roma, existía una tendencia a que los elementos más representativos del AMPA local formaran asociaciones. Si bien estas palabras son ciertas, no había una estructura piramidal o jerarquizada en el crimen organizado citadino. En realidad, parecía un archipiélago, cuyos islotes contaban con conexiones muy débiles o simplemente inexistentes. Porque tampoco es que los clanes fueran muy complejos. La mayoría no pasaban de 5 miembros y se dedicaban a ilegalidades de muy corto alcance. Para entonces, los más fuertes dominaban escasamente un par de calles. Eso sí, eventualmente, los dos más sobresalientes pasaron a ser los romanos y los marselleses. Este último grupo controlaba las actividades más lucrativas. Resulta que, ya a principios de los 70, el clan marsellés, liderado por Albert Bergamelli, Maffeo Bellicini y Jacques Berenguer, irrumpió con fuerza en la escena. Con su negocio de tráfico de heroína y secuestros, impusieron su ley, transformando la desintegrada delincuencia de los suburbios romanos. Pero en 1976, la detención de sus líderes dejó un vacío que los criminales locales estaban ansiosos por llenar. Entre ellos se encontraba Franco Giuseppucci, conocido como Er Fornaretto. En algún momento, siendo un carismático portero de hipódromo y una figura respetada en el barrio de Testaccio, comenzó a ganarse la confianza de las pequeñas organizaciones locales, convirtiéndose en un punto de referencia para el almacenamiento de armas. Su ingenio y habilidades de liderazgo lo llevaron a ser el custodio de los arsenales de varios delincuentes, quienes le confiaban sus armas a través de Antonella Rossi, su joven ayudante. Pero su suerte cambió cuando los carabineros descubrieron su escondite en una caravana en el monte Gianicolo. A pesar de su arresto, un error en la investigación le permitió salir con una pena mínima. Una vez libre, Giuseppucci se encontró en una encrucijada. Su Volkswagen Beetle había sido robado por un carterista llamado Giovanni Tigani. Lo más grave es que ahí guardaba una bolsa de armas de Enrico de Pedis, un personaje ambiguo y poderoso con vínculos con el mundo de las finanzas y la política romana. Sin perder el tiempo, se arrojó a la búsqueda de su vehículo y las armas, descubriendo que habían llegado a manos de Emilio Castelletti, un ladrón que operaba en un grupo liderado por Maurizio Abatino, quien operaba en la zona de la Magliana, distinguiéndose por su crueldad y habilidad en la gestión del tráfico de drogas. Este encuentro fortuito marcó el inicio de una nueva era en el submundo criminal romano. La unión de Giuseppucci, Abatino y de Pedis significó el nacimiento de una batería que rápidamente se transformó en una poderosa pandilla. Estos tipos coincidían en que, al actuar por separado, los distintos grupos criminales eran vulnerables a la competencia y a la acción de las fuerzas del orden. Asimismo, con el objetivo de dejar atrás sus roles marginales y las divisiones barriales, decidieron unir fuerzas para dominar el tráfico ilícito en la capital. Cada uno aportó su experiencia, recursos y contactos, creando una red criminal que se expandió rápidamente, integrando a otros grupos y fortaleciendo su posición en el territorio. Un cuarto elemento que viene a complementar este insurgente trío amponil fue Nicolino Celis, originario de Cerdeña, quien había estado en prisión y había soñado con replicar en Roma el modelo de la nueva camorra organizzata de Raffaele Cutolo. Ambos se habían conocido en la prisión y Celis quedó impresionado por la estructura y la mentalidad de la nueva camorra. Su compañero había creado una organización criminal centralizada y jerárquica, basada en un fuerte sentido de pertenencia y un rígido código de honor.
Él, junto a sus aliados, se unieron al naciente grupo aportando su conocimiento y conexiones. En este ámbito, su influencia fue evidente en varios aspectos de la ya incipiente Banda de la Magliana. En primer lugar, se adoptó una estructura más centralizada, con un órgano de toma de decisiones integrado por los fundadores y sus lugartenientes. En segundo lugar, se promovió un fuerte sentido de pertenencia, con la introducción de rituales de membresía y un código de conducta. En tercer lugar, se adoptó una estrategia más agresiva de expansión territorial. Así, la que sería conocida como la Banda de la Magliana comenzó a tomar forma, uniendo a criminales de diversas procedencias bajo un mismo objetivo: el control absoluto de Roma. El 7 de noviembre del 77, Franco Giuseppucci propuso un audaz secuestro que marcaría el debut de todos ellos en crímenes de mayor envergadura: el duque Massimiliano Grazioli Lante della Rovere. Con información de un conocido del hipódromo, el capo y su grupo, que hasta entonces se dedicaban a robos y crímenes locales, se lanzaron a esta nueva y arriesgada aventura. La operación fue meticulosamente planificada, pero su inexperiencia pronto se hizo evidente. Tras capturar al duque, lo trasladaron a varios escondites y por las impericias se dieron cuenta de que necesitaban ayuda externa. La primera exigencia de rescate fue de 10.000 millones de liras y las negociaciones sonaban desesperadas y un poco improvisadas. A pesar de que lograron recibir el dinero, el desenlace fue trágico. Uno de los secuestradores mostró su rostro al rehén, lo que llevó a su ejecución. Nunca hubo un consenso al respecto, pero finalmente el duque fue asesinado. Exceptuando este final, se consolidó la unión entre las diferentes facciones de la banda, demostrando que la colaboración entre grupos criminales podía ser no solo posible, sino lucrativa. Contra todo pronóstico, aquella vez ganó el crimen. Roma está en nuestras manos, se decían entre ellos, y la verdad era difícil rebatirlos, después de desaparecer a un miembro de la nobleza secuestrado y de cobrar el rescate del difunto sin que eso acarreara consecuencias negativas para ellos. Estaban decididos a expandir su control sobre la ciudad sin importar las alianzas que tuvieran que forjar. La droga fluía libremente y los antiguos ladrones de barrio se transformaron en empresarios del narcotráfico, utilizando métodos brutales para consolidar su poder. Por otra parte, el secuestro del presidente del partido político Democracia Cristiana, Aldo Moro, por la organización terrorista de izquierda Brigadas Rojas a principios del 78 sumió a Roma en el caos. Se dice que el sitio donde fue mantenido, ubicado en Vía Montalcini, estaba rodeado por las casas de varios miembros de la banda, lo que planteaba inquietantes preguntas sobre su complicidad y conocimiento mutuos en su secuestro. Abatino reveló una vez que incluso fueron contactados para localizar su escondite. Flaminio Piccoli, un diputado demócrata cristiano, se había acercado a ellos en busca de información, enviado por Raffaele Cutolo. A pesar de la cercanía, Abatino se mostró reacio a involucrarse, aunque Giuseppucci aparentemente sí obtuvo información sobre la ubicación del cautivo dirigente. Claro, su asesinato el 9 de mayo no hizo más que avivar el mito, pero el siguiente gran golpe fue contra Franco Nicolini, un poderoso corredor de apuestas en el hipódromo de Tor di Valle. Este último había humillado a Nicolino Celis durante una revuelta en prisión, siendo este antiguo rencor el combustible necesario para actuar. Así, el 25 de julio de ese mismo año, mientras la multitud abandonaba el hipódromo, Nicolini fue emboscado y asesinado a tiros por miembros de la banda, con la aprobación del temido Raffaele Cutolo, la inspiración del rencoroso autor intelectual. A pesar de su creciente poder, continuaron involucrándose personalmente en los crímenes que ordenaban, manteniendo su esencia de trabajadores del delito, aunque fueran los jefes. Para ese momento, una red compleja se tejía entre traficantes de diferentes niveles. Los cavalli, intermediarios de la banda, conectaban a las pequeñas hormigas con el suministro de drogas, creando un monopolio que controlaba el mercado. Antonio Manzini, un miembro arrepentido,
reveló que para este punto ya habían extendido su influencia por toda la ciudad, asegurando que el suministro de estupefacientes ya no era un problema. Imponían su producto a los traficantes, garantizándoles protección a cambio de su lealtad. Si alguien se negaba, su vida estaba en peligro, o mejor dicho, condenada. En sus propias palabras, estábamos poniendo a la competencia en una posición en la que ya no podrían operar a menos que recurrieran a nosotros. Pero aquello era difícil de mantener, por eso Roma se tuvo que dividir en zonas, cada una bajo el mando de miembros diferentes. Desde Testaccio hasta Ostia, cada área tenía su propio jefe y las reglas eran estrictas. Nadie debía siquiera pisar el territorio de otro. Para reforzar aún más su situación, crearon un sistema de lealtad y corrupción que aseguraba su poder a través de los ingresos del narcotráfico y de las otras actividades delictivas, pues se dividían equitativamente entre los miembros. Si un solo centavo se asignaba injustamente a alguien más, conllevaba invariablemente a la venganza. A medida que la organización crecía, también lo hacían sus conexiones con proveedores de drogas como Kobak Kim, quien traía heroína de Tailandia. Pero la corrupción era un arte que la banda de la Magliana dominaba a la perfección. Con conexiones que abarcaban desde abogados y médicos hasta políticos, manipulaban el sistema judicial a su antojo. Hubo una época en que entrábamos con carros al servicio del Estado, entrábamos debajo del Palacio de Justicia, descargábamos pieles, antigüedades, teníamos un contrato con un escribano mayor que nos decía que esos jueces eran corruptos. Recordaba alguna vez un miembro acostumbrado a jugar con fuego sin quemarse. En febrero del año siguiente, una redada llevó al arresto de 29 participantes y colaboradores, incluidos Abatino y Giuseppucci, acusados de secuestro y lavado de dinero. Para sorpresa de nadie, todos fueron liberados rápidamente, en parte gracias a todos estos contactos. El 20 de marzo, el periodista conocido por sus investigaciones sobre escándalos políticos, Mino Pecorelli, fue asesinado en Roma. Ese hombre había hecho enemigos poderosos y su muerte, a manos de un sicario que le disparó 4 veces, dejó un rastro de sospechas que apuntaban a la banda de la Magliana y a figuras políticas de alto perfil, como Giulio Andreotti. Poco después, el falsificador Antonio Cicciarelli, vinculado a la organización, dejó pistas en un taxi que conectaban el crimen con el secuestro de Aldo Moro. El 2 de agosto de 1980, la masacre en la estación de Bolonia, orquestada por militantes de los núcleos armados revolucionarios, dejó una estela de horror y confusión, y la banda de la Magliana se convirtió en un actor clave en el oscuro entramado de intereses que rodeaba el atentado. Resulta que, a las 10:25 de ese día, una bomba explotó en la sala de espera de segunda clase de la estación de Bolonia, matando a 85 personas e hiriendo a más de 200. El artefacto, compuesto por 23 kilogramos de explosivos, estaba ubicado en una maleta y fue detonado con un temporizador. La explosión provocó el derrumbe del ala oeste de la estación y dañó el tren estacionado. Los autores materiales estaban conectados a una red más amplia que incluía a sectores desviados de los servicios secretos y figuras políticas. Durante las investigaciones se descubrió un arma que habría servido para despistar a los peritos. De esa forma, las conexiones entre la banda, los servicios secretos y la subversión negra se hicieron evidentes. Sin embargo, la muerte de Franco Giuseppucci el 13 de septiembre de 1980, en una emboscada en Trastevere, marcó un punto de inflexión para todos los capos cercanos. Orquestado por el clan rival de los Proietti, el capo herido de muerte logró llegar con vida al hospital para finalmente dejar este mundo. Su fallecimiento permitió que se diluyera el liderazgo interno de la banda y emergieran 2 facciones dominantes: el grupo Magliana, liderado por Maurizio Abatino, y el grupo Testaccini, encabezado por Danilo Abruzzati y Enrico De Pedis. Estos últimos, cada vez más involucrados con mafiosos y políticos corruptos, comenzaron a transformar la banda en una especie de agencia criminal al servicio de intereses oscuros. Tanto así
que Abatino y sus seguidores los acusaron de traicionar los principios organizacionales, mientras que estos últimos buscaban expandir su influencia y poder. El resultado fue una guerra silenciosa, caracterizada por intereses divergentes, pugnas internas y un aumento de la violencia interna. Con todo y las dificultades, seguían siendo identificados como un solo grupo, porque el asesinato encendió a su vez una guerra brutal entre ambas facciones de la Magliana contra el clan Proietti, con una serie de muertes y emboscadas que dejaron un rastro de sangre en Roma. Mancini lo dejó muy claro en su testimonio. Desde hace un tiempo, esta pandilla estaba resguardada, precisamente para no tener guardias sobre ellos. Luego matan a Giuseppucci. Entonces ya no era posible permanecer en esas condiciones, teníamos que demostrar quiénes éramos y cuántos éramos. El primer acto de represalia fue un error trágico. Atacaron a Pierluigi Parante, un abogado de 28 años e hijo de un industrial, y su novia Nicoletta Marchesi, ambos totalmente ajenos al clan enemigo. A pesar de esto, la violencia se intensificó y los Proietti comenzaron a sufrir pérdidas significativas. A su vez, en uno de los episodios más significativos de la lucha interna entre las facciones, fue asesinado de Nicolino Celis, quien, tras la muerte del antiguo líder, comenzó a actuar de manera desafiante, exigiendo su parte de las ganancias y desafiando la autoridad de De Pedis. La víctima, en un intento de consolidar su poder, derramó el vaso de la paciencia al intentar acaparar un suministro de heroína, y con esta, las ganancias serían solo para él, lo que llevó a su condena a muerte por parte de sus antiguos aliados, especialmente de Edoardo Toscano y Mauricio Abatino. En un tiroteo ocurrido el 16 de marzo del mismo año, Maurizio Proietti fue mortalmente herido, mientras que sus atacantes, Mancini y Colafigli, lograron escapar. La tensión continuó escalando entre las facciones con la muerte de Domenico Balducci, un usurero que había traicionado a la mafia al quedarse con una parte del dinero destinado al mafioso Pippo Calò, conocido como el cajero de la mafia siciliana. El crimen, llevado a cabo por Abruzzati y De Pedis el 16 de octubre, fue un claro ejemplo de cómo los Testaccini operaban de manera independiente, tomando decisiones sin consultar al resto de la banda. La falta de comunicación y la satisfacción de los intereses personales por encima de los comunes fueron creando un clima de desconfianza y hostilidad. A la par de todos estos eventos, todos ellos encontraron inesperadas conexiones con círculos neofascistas, donde el ideario político se desdibujaba ante el interés común de obtener armas y controlar territorios. Entre los personajes que tejieron esta red se encontraba Álvaro Pompili, un empleado del Ministerio de Salud. Resulta que la organización había aumentado alarmantemente su arsenal, lo que los llevó a considerar la creación de un único depósito para sus armas. Pero la gracia no les duró mucho, pues a finales de noviembre del mismo año, la policía descubrió un impresionante arsenal en el sótano del ministerio compuesto por pistolas, revólveres y metralletas, así como cartuchos y granadas de mano, revelando la magnitud de la operación clandestina. Otro contacto era con el enigmático profesor Aldo Semerari, un psiquiatra forense y miembro de una logia masónica, quien junto a su colega Fabio De Felice ideó un plan audaz. En lugar de crear una estructura para financiar actividades subversivas, aprovecharían las ya existentes en el submundo criminal. Así, se establecieron encuentros clandestinos en la villa de De Felice, donde se discutieron intercambios de favores entre la banda y los extremistas de derecha. Aunque todos ellos se mostraban indiferentes a las ideologías de sus aliados, la colaboración prometía beneficios mutuos, como la obtención de evaluaciones psiquiátricas favorables para sus miembros en problemas legales. Los esfuerzos no duraron mucho porque, en marzo del año siguiente, Semerari fue encontrado decapitado, víctima de un ajuste de cuentas que reveló la fragilidad de sus conexiones. Pero no era el único. Los miembros de los núcleos armados revolucionarios, como Alessandro Alibrandi y Francesca Mambro, todos de corte neofascista, comenzaron a forjar alianzas que prometían grandes favores recíprocos. No obstante,
A medida que los intereses de ambos grupos se entrelazaban, la violencia y la traición se convirtieron en moneda corriente. La posterior desaparición de armas y el secuestro de un joven neofascista evidenciaron la fragilidad de estas alianzas. Por todas estas asociaciones, la organización fue etiquetada como un grupo de derecha, pero su composición en realidad era más compleja, con integrantes que abarcaban desde simpatizantes del ultranacionalismo y el fascismo hasta comunistas y anarquistas. Su ideología no era política, sino delincuencial. Una vez, en una conversación telefónica que fue interceptada, Carminati dijo lo siguiente: «Yo era un político, no como los charlatanes de la Magliana, con excepción de Giuseppe Pucci, que era el único jefe real que había existido. Era un querido amigo mío, vivía frente a mi casa, lo conocía de toda la vida, estábamos todo el día haciendo tonterías. En fin, había una gran amistad. Por lo demás, era una pandilla de mendigos harapientos». Mientras tanto, los problemas internos iban creciendo con el intento de matar en el centro de Milán a Roberto Rossone, vicepresidente del Banco Ambrosiano, cuya fechoría fue encargada por la mafia a través de Abruzzati. Este ataque fallido, ocurrido el 27 de abril, se llevó a cabo mientras la víctima se encontraba en vía Oldofredi. Sus atacantes, entre ellos Bruno Niedu, abrieron fuego contra él. La acción violenta no tuvo éxito en su intento de matarlo, pero desencadenó un tiroteo que reveló la gravedad de la situación. Asimismo, puso de relieve la creciente autonomía de los Testaccini y su disposición a actuar sin el debido consenso interno, lo que provocó la ira de Abatino y sus seguidores. Con todo ello, la descomposición paulatina de la banda de la Magliana se aceleró aún más con la llegada de los primeros delatores. Fulvio Lucioli, conocido como Sorzio, fue el primero en colaborar con la justicia tras su detención a finales de mayo de 1983, revelando los oscuros secretos internos y sus conexiones con políticos, mafiosos y servicios secretos. Su testimonio llevó a la detención de numerosos integrantes, debilitando aún más su estructura. Claudio Sicilia, otro arrepentido, continuó el trabajo de Lucioli, exponiendo la corrupción dentro del sistema judicial y las relaciones de su otrora grupo con la mafia y otros grupos criminales. Por esa misma época fue detenido Abatino. Era un golpe durísimo para su facción, pero, tras una serie de eventos, logró simular una enfermedad terminal para escapar de la prisión. En diciembre de 1986, se fugó de una clínica y se convirtió en prófugo, mientras su hermano fue asesinado en un intento por descubrir su paradero que permaneció en misterio durante varios años. A medida que las revelaciones de los arrepentidos se acumulaban, la banda de la Magliana se encontraba en un estado de descomposición total, con sus miembros enfrentándose entre sí en una lucha por el poder y la supervivencia. La violencia, la traición y la corrupción se convirtieron en la norma, y el entramado, que una vez fue temido y respetado, se fue desmoronando bajo el peso de sus propios conflictos internos. De hecho, enfrentaron una crisis interna aún mayor tras la liberación de sus miembros, cuando el sistema acusatorio basado en las declaraciones de los arrepentidos Lucioli y Sicilia se desmoronó. A pesar de la intención implícita de reorganizarse, ya se encontraban lo suficientemente divididos como para limar asperezas y pasar la página. El 13 de febrero de 1989, Toscano fue liberado y buscó a De Pedis con intenciones de venganza. Con lo que no contaba es que este último, anticipándose a las intenciones del primero, planificó una emboscada. El 16 de marzo, Toscano fue asesinado por unos sicarios, enviados por el objetivo original. Por su parte, en julio, Colafigli, tras escapar de un manicomio, comenzó a planear la eliminación de De Pedis. Así, el 2 de febrero del año siguiente, logró atraerlo a una emboscada que tuvo lugar en Vía del Pellegrino, cerca de Campo de Fiori, donde fue asesinado por dos hombres en motocicletas que se le acercaron cuando salía de una joyería en plena calle y uno de ellos le disparó. El cuerpo fue inicialmente enterrado en el cementerio de Campo Verano,
pero luego fue trasladado a la Basílica de San Apolinar. Se sospechó de la posible complicidad de servicios secretos en su eliminación y varios aspectos sobre su muerte han sido objeto de controversia. A diferencia de otros miembros de la pandilla, se sabe que De Pedis no bebía, no consumía narcóticos, no despilfarraba dinero y no se ensuciaba directamente las manos con sangre. Eran sus hombres quienes hacían, llamémoslo así, los mandados. A su vez, la colaboración de Claudio Sicilia también lo convirtió en un objetivo y fue asesinado en 1991, un destino que le esperaba a cualquier miembro que decidiera traicionar a la organización. Tras varios años desaparecido, Abatino fue finalmente encontrado y detenido en Caracas, Venezuela, en el 92, gracias a un operativo policial que siguió a una llamada telefónica que hizo a su familia en Nochevieja, un gesto que sabía que podría revelar su ubicación. Inmediatamente después, decidió colaborar con las autoridades italianas, anunciando su intención de arrepentirse y de contar todo lo que sabía. El 16 de abril del año siguiente, con bastantes testimonios y elementos probatorios que fueron como una bomba fulminante, se llevó a cabo una gran operación policial que resultó en la detención de numerosos de sus asociados. Sus declaraciones, junto con las de otros arrepentidos, llevaron a un juicio masivo contra la banda de la Magliana, que comenzó el 3 de octubre de 1995. Los cargos incluían tráfico de drogas, extorsión y homicidio. En la práctica, implicaba un golpe mortal para todo el grupo, aunque siempre cabía la posibilidad de escaramuzas con el paso de los años. Tanto así que, aunque demasiado debilitada por las detenciones, los asesinatos y las traiciones parecen haber encontrado una forma de resurgir en los rincones y esquinas de Roma. Llevo años diciendo que la banda está viva. Los magistrados me escuchan intermitentemente, pero nadie tiene fuerzas para contradecirme. No tengo opiniones, respondo preguntas y si no sé, me callo. Roma sigue en manos de la banda de la Magliana. Ahora ya no dispara, pero hace negocios importantes, ha afirmado Antonio Mancini. Según él, los antiguos integrantes han utilizado el dinero de sus caídos y encarcelados para mantener sus negocios. Y quizá tenga algo de razón, porque el golpe contra Paolo Frau el 18 de octubre del 2002, un ex lugarteniente de De Pedis, marcó un nuevo capítulo de violencia en el submundo criminal. Frau, quien había asumido el control de las actividades en la costa romana, fue abatido a tiros cerca de su casa en Vía Francesco Grenet, en Ostia Lido, en circunstancias que siguen sin resolverse. Se dice que mientras se disponía a subirse a su carro, un sicario con el rostro cubierto por un casco integral le asestó 3 balazos a quemarropa antes de huir en su moto. Este crimen fue solo el comienzo de una serie de homicidios, arrestos y juicios que sacudieron desde los cimientos a las sobras de la banda. Su nombre surgió más adelante en casos como el de Emanuela Orlandi, una joven desaparecida en 1983 y que incluso vinculó a la banda con las entrañas del Vaticano. El 29 de febrero del 2008, Umberto Morzilli fue asesinado en Centocele, Roma, por 2 sicarios en moto que le dispararon en la cabeza mientras intentaba escapar en su Mercedes-Benz. Emidio Salomone, igualmente con antecedentes delictivos, fue liquidado de 2 disparos en la cara en Acilia el 4 de junio, un año después. El 21 de septiembre de 2010, la Oficina Distrital Antimafia de Roma llevó a cabo una importante operación antiblanqueo de dinero. Las investigaciones revelaron que la banda de la Magliana continuó ejerciendo una influencia significativa a través de una red de negocios ilícitos que resultó en la detención de 11 personas, incluyendo a Enrico Nicoletti, conocido como su cajero. A principios del año 2018, Fausto Pellegrinetti, un miembro activo de la banda de la Magliana desde la década de los 80, fue arrestado en Alicante, España, tras 15 años de fuga. Fue extraditado a Italia, donde afrontó las consecuencias legales de sus actos. Su detención se produjo en un contexto de cooperación internacional entre las fuerzas policiales italianas y españolas que trabajaron juntas para localizar y capturar al capo. Así llegamos a esta década, pues en febrero de 2021, Marcello Colafigli,
quien había sido admitido en un régimen de semilibertad y es considerado el último gran jefe de la banda, fue arrestado nuevamente por seguir gestionando una importante red de tráfico de drogas a pesar de las restricciones impuestas. La policía descubrió que estaba en contacto con narcos sudamericanos y miembros de la Ndrangheta y la Camorra, y que orquestaba la importación de sustancias estupefacientes desde España y Colombia. El 4 de junio de 2024, en el marco de un nuevo proceso antidrogas en su contra, condujo a la ejecución de 28 medidas cautelares. De esa forma, el balance actual de la banda de la Magliana es, por lo tanto, complejo. Aunque como entidad lleva décadas desmantelada, el legado ilícito e infame sigue influyendo en el panorama de la mafia local romana, con miembros fallecidos de las peores maneras y con sobrevivientes que aún pagan las consecuencias de sus actos o siguen involucrados en sus viejos oficios. Los orígenes de los yakuza están envueltos en la bruma del tiempo, entre leyendas y hechos que se entrelazan como enredaderas sobre una casa abandonada. Cuentan que surgieron en el Japón feudal, en el siglo XVII, cuando el país estaba inmerso en cambios profundos, aunque los ecos de la violencia y la marginalidad parecen haber sido los verdaderos cimientos de su existencia. En ese entonces, el período Tokugawa había consolidado el poder del shogunato, pero bajo su dominio, la sociedad se fragmentaba en sombras. Dos grupos se destacaban en ese submundo de lo prohibido: los tequilla, vendedores ambulantes y charlatanes que vagaban de pueblo en pueblo con mercancías ilícitas, y los bakuto, jugadores que apostaban todo, incluso sus dedos. Estos últimos, maestros del engaño y el riesgo, usaban el hanafuda, un juego de cartas que definía destinos. Había una combinación de cartas en el juego de azar, una mano perdedora donde los números 8, 9 y 3 suman 20, el valor más bajo posible, un 0 disfrazado. El kanji que forma la palabra yakuza no deja lugar a dudas. Ya es el 8, ku es el 9 y sa el 3. De esa desafortunada suma nació el nombre yakuza, un término que en sus inicios fue sinónimo de derrota, fracaso y rechazo. Con el tiempo, este término, en un principio usado para señalar a los rangos más bajos dentro de la estructura criminal, fue expandiendo su significado. El Japón de entonces no ofrecía misericordia a los perdedores. Los tequilla y los bakuto, relegados a las sombras, transformaron su desdicha en un estilo de vida. En lugar de desaparecer como los miserables que la sociedad los condenaba a ser, comenzaron a organizarse, a tejer una red de lealtades y traiciones que crecería hasta dominar territorios, mercados y vidas enteras. En esa misma época, los samuráis caían en desgracia, sus espadas oxidándose, sin guerras que pelear ni señores a quienes servir. Algunos se adaptaron, convirtiéndose en burócratas. Otros se sumergieron en el comercio. Pero hubo quienes no pudieron aceptar el fin de su era gloriosa. Así nacieron los kabukimono. Estos locos vagaban por las aldeas, cubiertos de ropajes extravagantes y empuñando espadas absurdamente largas. Eran el caos personificado, portadores de una violencia que no conocía límites. Practicaban la macabra costumbre de probar una nueva espada, cortando la vida de un desafortunado transeúnte al azar. Eran el terror encarnado. No tenían jefes, no seguían reglas, solo obedecían a su deseo de destrucción. Pero en un irónico giro del destino, los yakuza actuales rechazan cualquier vínculo con estos desquiciados. Dentro de su narrativa, prefieren alinearse con los machi-yaku, jóvenes aldeanos que, hartos del abuso de los kabukimono, tomaron las armas para defender sus pueblos. Para los yakuza, esos aldeanos representaban el verdadero honor, la resistencia ante el abuso del poder. Sin embargo, bajo esa capa de honor y resistencia, los tequilla y bakuto, los verdaderos ancestros de los yakuza, perfeccionaban prácticas brutales para mantener el control. Los bakuto, expertos en apuestas, no solo jugaban con monedas, sino también con la carne y el hueso de sus subordinados. Fue en ese ambiente donde nació el yubitsume, una de las prácticas más infames de los yakuza.
Este castigo, reservado para aquellos que traicionaban o fallaban a su jefe, consistía en cortar una falange de su propio dedo meñique. El infractor, de rodillas, debía realizar el corte con sus propias manos, un acto que sellaba no solo su castigo, sino también su subordinación eterna al Oyabun, el jefe. Era un recordatorio constante de su fracaso, una marca indeleble que lo relegaba a la dependencia total del clan. La mutilación era solo una de las muchas formas de controlar a los miembros. Los yakuza, a lo largo de los siglos, desarrollaron un complejo sistema de lealtades y castigos. Durante la era Meiji, Japón experimentó una metamorfosis turbulenta que no dejó a nadie al margen, ni siquiera a los más marginales. Este período, que comenzó en 1868, marcó el fin del viejo Japón feudal y el inicio de una nueva era de industrialización y modernización. En medio de esta transformación, la yakuza, esa red de criminales y marginales que ya tenía sus raíces en el período Edo, encontró formas ingeniosas de adaptarse y prosperar en un entorno que cambiaba rápidamente. Cuando la era Meiji comenzó, estos grupos marginales no desaparecieron con la llegada de la modernización. En cambio, encontraron formas de organizarse y adaptarse. Durante la transición hacia una sociedad más moderna, los Tekiya y los Bakuto empezaron a consolidarse en clanes más estructurados y jerárquicos. Adoptaron el sistema Oyabun-Kobun, una estructura que enfatizaba la lealtad y la protección, similar a la que se ve en las organizaciones criminales de todo el mundo. La relación entre la yakuza y el nuevo gobierno Meiji se mostró compleja desde el principio. Mientras Japón abandonaba el feudalismo y avanzaba hacia la modernidad, los yakuza empezaron a involucrarse en la política. Algunos clanes se alinearon con facciones políticas y comenzaron a proporcionar apoyo físico a diversas causas, incluyendo la represión de movimientos laborales que surgieron en respuesta a las duras condiciones económicas de la era. La restauración Meiji trajo consigo una ola de industrialización que cambió radicalmente el paisaje económico japonés. Las ciudades crecieron rápidamente y con ellas surgieron nuevas oportunidades para los yakuza. Los clanes criminales comenzaron a extender su influencia hacia sectores emergentes como la construcción y el transporte marítimo, aprovechando su red de contactos para hacerse un hueco en estos negocios en auge. Aunque el gobierno trataba de regular estas actividades, la yakuza encontró formas de operar en la sombra, utilizando sus conexiones para evadir la ley y maximizar sus ganancias. La relación entre la yakuza y el Estado durante este periodo fue una danza delicada. Por un lado, el gobierno a veces recurría a la yakuza como agentes para hacer cumplir sus órdenes en un entorno en el que la autoridad estatal aún no estaba completamente establecida. Por otro lado, las actividades ilegales de los yakuza, como el juego y la extorsión, eran objeto de constantes intentos de represión por parte de las autoridades que buscaban eliminar las prácticas ilegales del pasado. A medida que la urbanización avanzaba en la década de 1880, los yakuza expandieron su imperio. En medio de esta turbulencia, figuras como Shimizu no Jirocho emergieron como líderes prominentes en el mundo de la yakuza. Jirocho, conocido por su gran influencia en disputas laborales y en la gobernanza local, ejemplificaba el papel que los yakuza podían jugar tanto en la política como en la economía. Su grupo, conocido por su estructura militarizada, actuaba como una fuerza de choque, apoyando a ciertos políticos mientras mantenía el control sobre áreas locales a través de la intimidación y la violencia. En este contexto, Tashiro Eisuke, un antiguo Bakuto convertido en figura política, jugó un papel particularmente oscuro. Eisuke, que había desarrollado una habilidad para manipular a las masas a través del juego y el engaño, fundó el Komintō, un partido que prometía luchar contra la usura y los impuestos abusivos. Aunque su partido se presentó como un defensor de los campesinos oprimidos, en realidad era una fachada para las redes criminales que se beneficiaban del caos social y económico. En 1884, Eisuke lanzó una rebelión en Chichibu, una región empobrecida donde el resentimiento hacia los prestamistas usureros y las autoridades locales estaba en ebullición. Su retórica incendiaria prometía justicia y restauración del orden, pero detrás de la fachada de Salvador se escondía un calculador oportunista.
La rebelión se desató con violencia desmedida. Las fuerzas de Eisuke atacaron sin piedad, incendiando casas de prestamistas, saqueando a los ricos y asaltando comisarías. El 1 de noviembre de ese año, el caos que Eisuke había desatado se extendió rápidamente. Los combates fueron feroces y el fervor revolucionario de sus seguidores chocó con la realidad de una resistencia organizada por el gobierno. En un giro irónico, el mismo sistema que Eisuke había prometido derribar se movilizó con rapidez para sofocar la rebelión. Las fuerzas gubernamentales, bien equipadas y entrenadas, pronto aplastaron la revuelta. El resultado fue una masacre. Los campesinos y jugadores que habían sido arrastrados a la revuelta, muchos sin entrenamiento militar y sin preparación para el conflicto, no pudieron resistir el embate del gobierno. La rebelión de Chichibu, que había comenzado con promesas grandiosas de cambio, se desmoronó en una ola de sangre y represión. Tashiro Eisuke, el hombre que había desafiado al Estado con la esperanza de una revolución, fue capturado y ejecutado el 17 de mayo de 1885. Junto a él, varios de sus lugartenientes encontraron la misma suerte. El año 1889 marcó la promulgación de la Constitución Meiji, un intento del gobierno de consolidar un orden político moderno. Pero mientras el gobierno buscaba establecer un nuevo orden, los yakuza encontraron en esta política una oportunidad para aumentar su poder. Continuaron aliándose con facciones políticas, ofreciendo apoyo en forma de fuerza bruta, y comenzaron a influir en la gobernanza local, mostrando su capacidad para corromper desde las sombras. En la década de 1890, la organización criminal estaba al borde de una fractura fundamental. Las tensiones acumuladas y la creciente presión gubernamental sobre las actividades ilícitas, especialmente el juego y el crimen organizado, provocaron una escisión dentro de sus filas. Los yakuza se dividieron en dos facciones radicalmente distintas, reflejo de sus desesperadas estrategias por adaptarse a un entorno cada vez más hostil. La primera facción buscó mantenerse dentro de los límites de la ley, o al menos presentar una fachada respetable. Estaban liderados por figuras tradicionales que valoraban la lealtad, el honor y el respeto comunitario. Esta facción intentaba hacer parecer que los yakuza eran una parte necesaria de la sociedad, proporcionando protección y participando en negocios legítimos a la par de sus actividades criminales. En contraste, la facción violenta se aferró a un enfoque mucho más brutal. Liderados por figuras despiadadas, estos yakuza no estaban interesados en la apariencia de respetabilidad. Para ellos, la violencia y la intimidación eran las herramientas esenciales para sobrevivir y dominar en el sombrío submundo criminal. No les preocupaba la percepción pública. Su objetivo era el poder inmediato y el control que obtenían a través de la coacción y la agresión sin remordimientos. El gobierno, al intensificar su escrutinio y sus medidas represivas, exacerbó la división. La presión para regular o suprimir las actividades de los yakuza obligó a algunos a adaptarse o desaparecer. Mientras tanto, los líderes de ambas facciones trataban de mantener sus propias visiones y estrategias, creando un ambiente de tensión y competencia dentro del ya caótico mundo del crimen japonés. Para 1912, al final de la era Meiji, los yakuza habían evolucionado. Su estructura se había vuelto más compleja y su red de actividades se había expandido más allá del simple juego y el crimen menor. Se habían convertido en una fuerza significativa en la economía legal e ilegal, mostrando un rostro refinado del mismo vicio y corrupción que habían perpetuado desde el inicio de la era moderna. En la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, los yakuza no destacaron tanto como en conflictos posteriores, pero supieron adaptar sus tácticas a las nuevas circunstancias. Con el conflicto global perturbando el comercio y creando escasez, los grupos yakuza aprovecharon para adentrarse en el contrabando y el mercado negro, controlando los bienes que escaseaban y manipulando precios. Otro evento importante ocurrió en 1915, ya que Harukichi Yamaguchi fundó en Kobe la Yamaguchi Gumi, una simple asociación de trabajadores portuarios. En ese momento, su importancia era mínima, pero más adelante llegaría a ser la asociación criminal más importante de los yakuza.
Pero en el interludio turbulento entre las dos guerras mundiales, el yakuza encontró un terreno fértil para su expansión. Tras el desastroso final de la Primera Guerra Mundial, Japón emergió con una economía en crecimiento, ofreciendo a las bandas criminales un campo de acción vasto y tentador. Los grupos de yakuza se lanzaron de lleno al mercado negro, dominando actividades desde el juego hasta la usura, consolidando su control a través de extorsiones despiadadas y redes de protección que mantenían la ley y el orden a su manera brutal y cínica. También se aferraron a figuras políticas, ofreciendo su protección a cambio de favores y la libertad para operar sin restricciones. Los políticos, en su desesperación por poder y apoyo, permitieron que estas organizaciones corruptas se infiltraran aún más en el tejido social y gubernamental. Pero sobre todo, el papel del yakuza en la cultura también se consolidó. Su influencia creció en el entretenimiento y la vida nocturna, construyendo una fachada de sofisticación mientras perpetuaban un reinado de crimen. La manipulación de la imagen pública por parte de los yakuza ha sido astuta y calculada. A pesar de sus orígenes criminales, supieron construir una narrativa que los vincula con figuras heroicas, protectores de los débiles. En los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial, Japón no solo libraba batallas en campos lejanos, sino en las calles y mercados de su propio territorio. El caos que trajo la guerra, la escasez y la desesperación fueron el caldo de cultivo perfecto para que la yakuza, siempre presente en los márgenes de la sociedad, se fortaleciera. Aunque el gobierno japonés oficial no veía con buenos ojos a los grupos criminales, había momentos en que sus intereses se alineaban. En medio de una nación en guerra, los yakuza se convirtieron en actores clave. Durante el conflicto, algunas facciones de la yakuza encontraron su lugar dentro del engranaje de la maquinaria bélica. No solo se dedicaban a los negocios turbios habituales, como el contrabando y el mercado negro, sino que fueron reclutados para colaborar con las autoridades. Varios clanes ofrecieron apoyo logístico a las tropas japonesas, facilitando el tránsito de bienes y, en algunos casos, proveyendo mano de obra voluntaria. Sin embargo, el grado de participación variaba mucho según la región y la influencia de cada grupo. A medida que la guerra avanzaba y las derrotas japonesas se acumulaban, la yakuza no solo sobrevivió, sino que encontró formas de expandirse. Los mercados negros florecieron bajo el telón de fondo de la escasez. El contrabando de productos básicos como alimentos, medicinas e incluso combustible se convirtió en un negocio rentable y los yakuza fueron los amos indiscutibles de este mercado. Con la economía en ruinas y el país al borde del colapso, muchos civiles encontraron en estos grupos criminales una alternativa para sobrevivir. Kazuo Taoka, apodado el Oso, era un nombre que resonaba en los bajos fondos japoneses. Aunque formalmente asumió el liderazgo del Yamaguchi-gumi después de la guerra, durante el conflicto ya se movía en las sombras, tejiendo alianzas y estrategias que lo beneficiarían en el futuro. Su enfoque, más centrado en la negociación que en la violencia directa, le permitió consolidar su poder sin provocar demasiadas olas. Bajo su mando, el Yamaguchi-gumi creció y diversificó sus operaciones hacia negocios más legítimos, una estrategia que le aseguraría su posición durante el período incierto de la posguerra. El escenario de posguerra no fue menos caótico. Japón, devastado y ocupado por las fuerzas estadounidenses, se convirtió en un terreno fértil para el resurgimiento de los yakuza. En 1946, los militares habían sido desarmados y la policía intentaba imponer orden en una sociedad que apenas recordaba lo que eso significaba. En ese vacío, los yakuza encontraron su resurrección. Llenaron los espacios donde el gobierno no podía llegar, controlando los mercados negros que florecían en medio de la miseria. No se contentaron con el bajo mundo. Sabían que para sobrevivir en esta nueva era necesitaban algo más que el miedo y la violencia. Así que se refundaron con la astucia de una serpiente que muda de piel como organizaciones de derecha. Era más fácil operar bajo la bandera de la política que bajo la de la criminalidad. Los políticos conservadores, desesperados por aplastar a los comunistas, les abrieron las puertas. Los yakuza, en respuesta, se convirtieron en la fuerza de choque que silenciaba las huelgas y reprimía las protestas. Un acuerdo entre depredadores.
Además del control del contrabando, se involucraron en nuevas formas de criminalidad, como el tráfico de drogas y la usura. Los negocios legales eran una fachada perfecta para continuar con sus operaciones ilegales. Durante los primeros años de esta década nació el Inagawa-kai, en el área de Tokio-Yokohama. Sí, al igual que Yamaguchi-gumi, se convertiría eventualmente en una de las organizaciones más importantes de los yakuza en el futuro. Igualmente, para este momento, la yakuza era todavía un conjunto de sindicatos de estibadores, hombres rudos que dirigían el tráfico de los puertos con la mirada siempre fija en quién debía favores y quién pagaba por protección. Kazuo Taoka, el legendario líder del entonces todavía incipiente clan criminal Yamaguchi-gumi, veía más allá de las limitaciones de ese mundo. Bajo su mando, lo que antes era una asociación de sindicatos se convertiría con el paso del tiempo en la maquinaria criminal más poderosa de Japón, expandiéndose desde las costas hasta las más altas esferas financieras. Taoka tenía una visión: la yakuza debía infiltrarse en el mundo corporativo, y lo logró. En 1958 surgió el Sumiyoshi Kai, el tercer sindicato más importante de los yakuza en el futuro próximo. A diferencia de la estructura rígida del Yamaguchi-gumi, el Sumiyoshi Kai se organizó como una federación de pandillas menores, una red descentralizada que reflejaba su origen como confederación. En 1964, mientras el mundo miraba a Tokio con admiración por los Juegos Olímpicos, en las sombras se tejía otra historia. Los yakuza se aseguraron de que la fachada de orden y paz que Japón proyectaba no se desmoronara. Mientras los turistas caminaban por las calles limpias y seguras, no sabían que esa seguridad tenía un precio, pagada en acuerdos oscuros entre los organizadores del evento y las facciones criminales. Los yakuza, hábiles en manejar lo invisible, se encargaban de que el caos no tocara la superficie, controlando cada esquina, cada calle, asegurándose de que nada saliera mal. Pero no se trataba solo de proteger la imagen del país. Los Juegos Olímpicos fueron una mina de oro y los yakuza sabían dónde cavar. Desde la construcción de los estadios hasta la hospitalidad de los hoteles, su mano estaba en todo. En las licitaciones, en los contratos, siempre había un intermediario con un rostro tatuado y una sonrisa torcida, asegurando que las ganancias fluyeran en la dirección correcta. En 1970, Japón se encontraba en plena transformación, una fachada de modernidad y progreso que escondía las sombras de las organizaciones criminales que operaban con precisión quirúrgica. Entre esas sombras, el Yamaguchi-gumi se consolidaba como la fuerza dominante, una maquinaria bien engrasada que no solo controlaba el inframundo, sino que también se infiltraba lentamente en la superficie de la vida diaria de los japoneses. Bajo el liderazgo implacable de Kazuo Taoka, el padrino de todos los padrinos, el Yamaguchi-gumi no era solo un grupo criminal, era un imperio. A mediados de los 60, su membresía había crecido a 6.600 hombres, un ejército en la oscuridad operando en la vasta red de la criminalidad y la legalidad, borrando la línea entre ambos. El Inagawa-kai, bajo la protección de Kodama Yoshio, y el Sumiyoshi-kai, fundado por Shigesaku Abe, no podían igualar la magnitud del Yamaguchi-gumi. A pesar de su expansión más allá de Japón, seguían siendo organizaciones de menor escala, más discretas, pero igualmente letales dentro del yakuza. El Yamaguchi-gumi, bajo el mando de Taoka, no solo se expandió territorialmente. Su estrategia incluía diversificar sus actividades, invirtiendo en bienes raíces, mercados de valores y construyendo negocios legales que funcionaban como tapaderas perfectas para sus actividades criminales. El panorama del crimen organizado cambió. Ya no se trataba de pandillas dispersas, sino de corporaciones criminales con estructuras tan sofisticadas como las de las empresas legales. El crecimiento de estas organizaciones no solo era visible en los números, sino en la forma en que influían en la cultura. Los yakuza promovían una imagen pública que apelaba a los valores tradicionales japoneses, convirtiéndose en los protectores de la comunidad. En algunos barrios se les veía como héroes locales, aquellos que mantenían el orden cuando el Estado fallaba. La policía,
Mientras tanto, luchaba por contener un fenómeno que no solo se movía en las sombras, sino que ya había infectado la vida pública, la economía, la política. A finales de los 80, Japón era un banquete para los ambiciosos, un terreno fértil para quienes sabían cómo jugar con las reglas invisibles del poder. Los yakuza, maestros en el arte de caminar en la línea entre lo legal y lo ilegal, vieron en la burbuja inmobiliaria japonesa una oportunidad de oro. El Yamaguchi-gumi y el Inagawa-kai, con sus figuras más prominentes al frente, se lanzaron a ese juego de especulación como tiburones oliendo sangre. Crearon empresas fantasma, inflaron el mercado y recogieron las ganancias sin pestañear. Mientras el país celebraba su auge económico, ellos ya estaban varios pasos adelante, asegurando que cada yen ganado tuviera su rastro en la sombra. Susumu Ishii del Inagawa-kai no se quedó atrás. Montó su propia oficina de actividades comerciales, convirtiendo a sus matones en elegantes empresarios de traje. El dinero era fácil y cuanto más fácil parecía, más invirtieron. Los miembros del Yamaguchi-gumi recibían incentivos, sumas generosas para abrir negocios en Tokio, en lugares donde nadie sospecharía de la mano oscura detrás de la barra de un bar o de una oficina de apariencia inofensiva. Así, la organización se expandió como una plaga, rompiendo antiguos acuerdos territoriales y estableciendo 40 oficinas en la capital antes de que alguien pudiera detenerlos. Pero, como todo lo que se construye sobre arenas movedizas, la burbuja estalló. 1991 trajo consigo el fin de la ilusión. Los precios de las propiedades cayeron en picado y lo que una vez fue riqueza se convirtió en ruina. Las fortunas construidas sobre préstamos impagables se desmoronaron y los bancos, que antes cerraban los ojos, comenzaron a exigir respuestas. Los bares y restaurantes, esos pequeños negocios que pagaban protección, se ahogaban en la recesión, incapaces de seguir financiando a los yakuza. El Yamaguchi-gumi, que parecía imparable, vio cómo sus inversiones se convertían en lastres, pero no cedieron. El Inagawa-kai, apoyado en sus contactos políticos, resistió el golpe como pudo, navegando en un mar lleno de tiburones. Y el Sumiyoshi-kai, adaptándose como siempre, se aferró a lo poco que le quedaba, sabiendo que cualquier debilidad podía significar su fin. A principios de los 90, la policía publicó listas de empresas controladas por los yakuza, en un intento por frenar esta marea de criminalidad legítima. Pero, como siempre, el problema era más profundo de lo que las autoridades podían o querían admitir. Josip Kregar, un académico que se dedicaba a estudiar las mafias internacionales, lo había explicado con claridad. La verdadera lucha contra el crimen organizado no podía limitarse a decapitar a los líderes visibles. Los engranajes continuaban girando, reemplazando al jefe caído con otro más joven, más astuto y adaptado a los nuevos tiempos. La ordenanza anti-Boryokudan de 1991, diseñada para frenar la influencia de los grupos violentos, cambió radicalmente la opinión pública. Lo que antes era tolerado, ahora era repudiado. El romanticismo del forajido con códigos de honor se diluía en una realidad donde los yakuza no eran más que criminales organizados. Aún así, la fascinación por su imagen persiste. Shinobu Tsukasa, el líder de la Yamaguchi-gumi, sigue insistiendo en que no son un grupo violento, sino guardianes de los valores tradicionales de Japón. Sin embargo, las historias que se cuentan sobre ellos, esas leyendas de justicia y honor, chocan violentamente con la verdad de las calles. Las extorsiones, los sobornos y la violencia se mantienen como el corazón de su operación. Aquellos que se atreven a desafiar el poder de la yakuza no tardan en descubrir cuán implacable puede ser su venganza. Los burakumin, una casta de intocables en la sociedad japonesa, fueron históricamente marginados y muchos encontraron en los yakuza un refugio. Este grupo, encargado de trabajar con animales muertos y cadáveres, era visto como impuro, no humano. Incluso después de la abolición oficial de su estatus en 1871, la discriminación persistió y muchos de ellos se unieron a las filas de los yakuza, viendo en el crimen organizado la única forma de escapar de la pobreza y la estigmatización social. Mitsuhiro Suganuma,
exmiembro de la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública, reveló que cerca del 60% de los miembros de la Yakuza podrían provenir de este grupo marginado, una estadística que refleja cuán profundamente arraigada está la exclusión en la historia del crimen organizado japonés. Tras el terremoto de 1995 en Kobe, que dejó la ciudad devastada, fue nuevamente la Yamaguchi-gumi la que ofreció recursos y asistencia a los sobrevivientes antes que el propio gobierno japonés. En sus editoriales se autodenominan una organización humanitaria, una afirmación que resuena cínicamente cuando se contrasta con su historial de extorsión, tráfico de drogas y violencia. La aceptación de los yakuza por parte del pueblo japonés fue notable durante gran parte del siglo XX. Existía una suerte de acuerdo tácito. No eran buenos, pero eran necesarios. El nuevo milenio había llegado, las calles de Tokio se llenaban de cámaras y la policía afinaba sus métodos. Ante esta situación, los yakuza no tuvieron más remedio que adaptarse. Los viejos métodos de extorsión y el tráfico de influencias comenzaban a ser obsoletos, y la tecnología, que tanto habían ignorado, se convirtió en su nueva aliada. Fue entonces cuando las mafias tradicionales niponas se convirtieron en algo mucho más discreto y peligroso. Los grupos comenzaron a explorar el crimen cibernético paulatinamente. Desde fraudes en línea hasta robos de identidad y hacking, encontraron en el mundo digital un campo de juego donde no necesitaban salir a la calle para imponer su ley. Todo se manejaba a través de teclados y pantallas donde el dinero cambiaba de manos sin que nadie pudiera verlos. Para evitar que las autoridades rastrearan sus movimientos, empezaron a utilizar sistemas de encriptación digital que les permitían comunicarse sin que la policía pudiera interceptar sus conversaciones. A la vista de todos, parecían haber desaparecido, pero en realidad estaban más activos que nunca, solo que en los rincones invisibles del mundo virtual y en alguna que otra calle. Mientras tanto, también diversificaron sus operaciones. El tráfico de drogas sintéticas y el robo organizado pasaron a ser sus nuevas fuentes de ingresos. Cada vez menos presentes físicamente, pero más letales, se escondían detrás de empresas aparentemente legales mientras el mundo seguía girando ajeno a su presencia en las sombras. Las leyes anti-yakuza, más estrictas que nunca, obligaron a estos grupos a trasladarse a los márgenes, allí donde la mirada del Estado no alcanzaba. Los barrios gentrificados y llenos de cámaras ya no eran su coto de caza. El espacio cibernético sí. El poder, como siempre, estaba en quien sabía adaptarse, y ellos lo sabían. En 2005, el paisaje económico de Japón seguía siendo un terreno fértil para la corrupción, y los yakuza se movían con la destreza de un depredador acechando entre sombras. El grupo Yamaguchi-gumi, como líder indiscutible del crimen organizado, había asegurado su control en sectores clave: la construcción y el mercado inmobiliario. El método era sencillo y brutal. Utilizaban el sokaya, una forma de extorsión empresarial que les permitía dominar las reuniones de accionistas con solo su presencia. Se sentaban en esos eventos no como meros observadores, sino como ejecutores silenciosos, arrancando decisiones favorables con sonrisas cargadas de amenaza. El yageya era su herramienta en el mundo inmobiliario. Presionaban a los dueños de propiedades para que vendieran por menos de lo que valían, usando métodos que, aunque ilegales, eran sorprendentemente efectivos. Pero nada duraba eternamente. A medida que las leyes anti-yakuza se endurecían, el espacio para operar en la legalidad se estrechaba. Las conexiones con los negocios respetables comenzaron a romperse y los yakuza se vieron obligados a refugiarse en sus actividades más turbias. El tráfico de drogas y las estafas se convirtieron en su nueva moneda de cambio, ahora que las avenidas legales comenzaban a cerrarse una a una. La policía, en su lucha constante, logró algunos golpes significativos tras el descubrimiento de esta escandalosa trama. Makoto Owada, miembro destacado del Sumiyoshi Kai, fue arrestado en relación a crímenes de extorsión y tráfico de drogas. Shinobu Tsukasa, el jefe de Yamaguchi-gumi, fue encarcelado por posesión de armas. La organización comenzó a tambalearse. Su segundo al mando, Kiyoshi Takayama, asumió el control,
pero bajo su dirección el grupo se volvió más salvaje y brutal. En marzo de 2011, cuando la tierra bajo Japón se retorció con una furia inusitada, todo cambió en cuestión de minutos. El terremoto, de magnitud 9.1, sacudió al país con una violencia tan brutal que parecía un castigo divino. Las olas llegaron poco después, como si la propia naturaleza hubiese decidido arrasar con lo que el terremoto dejó en pie. La costa noreste fue golpeada por un muro de agua que oscilaba entre los 10 y los 40 metros, barriendo ciudades, pueblos y vidas sin hacer distinciones. Más de 560 kilómetros cuadrados se convirtieron en un mar dentro de la tierra y cientos de miles de personas quedaron sin hogar. La cifra de muertos superó las 15.000 personas, pero el horror no se detuvo ahí. La planta nuclear de Fukushima, azotada por el tsunami, sufrió una de las peores crisis nucleares de la historia. Los sistemas de enfriamiento fallaron y en cuestión de horas las alarmas empezaron a sonar, anunciando lo inevitable: una fusión nuclear. La radiación se esparció como un veneno invisible, forzando la evacuación de decenas de miles de personas, dejando ciudades fantasma en su estela. En medio de este caos, los yakuza, los mismos criminales que tantos temían, se movieron rápido. 70 camiones, llenos de suministros, rodaron hacia las áreas más afectadas, cargados con $500,000 en alimentos, agua y ropa. Pero no era generosidad pura, no. Era una calculada maniobra para presentarse como los salvadores que el gobierno no había sido. Mientras las autoridades aún lidiaban con su burocracia, los yakuza ya estaban allí, distribuyendo provisiones y, claro, consolidando su poder. Detrás de esa aparente nobleza siempre había un precio. En 2013, el panorama para los yakuza era otro. Las calles ya no estaban llenas de aquellos hombres que en otro tiempo eran temidos y respetados. La cifra de miembros cayó por debajo de los 60.000 por primera vez en muchísimo tiempo. La Agencia Nacional de Policía no tardó en celebrar ese declive, anunciando con satisfacción que el total de afiliados había descendido a 58.600, una caída significativa desde los 63.200 del año anterior. Casi 5.000 hombres desaparecieron de las filas en apenas un año, y las razones eran claras. Las redadas intensificadas por parte de la policía, las nuevas leyes que les dificultaban operar en las sombras, habían convertido lo que antes era un refugio seguro para el crimen organizado en una trampa llena de obstáculos. La imagen pública de los yakuza se hundía cada vez más en el desprecio. Ya no era tan fácil atraer a jóvenes dispuestos a mancharse las manos por un futuro incierto. El Yamaguchi-gumi, alguna vez imparable, perdió unos 2.000 miembros. Sumiyoshi-kai, otros 1.000. El Inagawa-kai también sintió el golpe. Los tiempos cambiaban y lo que alguna vez fue poder se convertía lentamente en cenizas. El 8 de julio de 2022, el antiguo primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se encontraba en Nara, rodeado de simpatizantes, mientras pronunciaba un discurso de campaña para favorecer a un candidato de su partido a la Cámara de Consejeros del país. Era una escena que parecía segura, casi rutinaria en el mundo político, pero en un país donde la violencia política es rara, la sorpresa no tuvo tiempo de advertirse. Detrás de él, Tetsuya Yamagami, un hombre con pasado militar, se acercó en silencio, armado con una pistola casera que, en cualquier otra circunstancia, habría parecido un juguete mal ensamblado. Pero en segundos, las detonaciones resonaron. Shinzo cayó al suelo y unas horas después, su muerte fue anunciada en un hospital local. Yamagami no actuaba por razones políticas. No había en él ningún discurso sobre ideologías o partidos. Lo que lo motivaba era algo mucho más personal. Una venganza silenciosa contra la Iglesia de la Unificación, una organización que, según él, había arruinado a su madre, explotándola financieramente hasta dejarla en la ruina. En su mente, Shinzo representaba esa conexión maldita, un hilo que unía la Iglesia con los grupos políticos de derecha. Curiosamente, mientras la yakuza no jugó un papel directo en este asesinato, las teorías sobre su posible implicación no se hicieron esperar.
La más difundida sugiere que la Iglesia de la Unificación podría tener lazos indirectos con la Yakuza, dado el historial de corrupción y manipulación política de ambos. No son más que especulaciones, pues para el año 2023, la presencia de los Yakuza en Japón se redujo drásticamente, especialmente para los grandes grupos como el Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Inagawa-kai. La membresía total de estos grupos cayó a aproximadamente 20.400, un tercio de lo que era hace 2 décadas. La combinación de miembros envejecidos, dificultades financieras y leyes cada vez más estrictas ha mermado su influencia. Los yakuza, antaño dominadores de la extorsión, el juego, la prostitución y el tráfico de drogas, ahora se ven superados por nuevos grupos tokuryu que operan de forma anónima y flexible mediante redes sociales. La policía, ante la emergencia de estos grupos y la declinación yakuza, redobla esfuerzos contra el fraude y las drogas, habiendo arrestado en un solo año a más de 9.600 miembros por diversas ofensas. En Ginza, un robo de joyas por parte de un grupo tokuryu puso en evidencia el cambio en la dinámica criminal. Fueron popularizados a través de las pantallas. Marcaron una época de moda y supuesto glamour, pero su historia está llena de matices que no fueron del todo ciertos. Los Peaky Blinders. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.